1:10, segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Le moviste? Sí, le moviste. Primera de Corintios, segunda de Corintios, perdón. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Verso 10, capítulo 1, verso 10. Vamos a estudiar. Sean bienvenidos los que llegaron temprano. Esperamos que al ratito vengan. Qué bueno que ya usted está aquí para tener un lugar. Varios hermanos están arreglando para lo de al rato. Pero gracias a Dios que usted está aquí. Ok, vamos a leerlo. El cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Amén. Nuevamente, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que bendigas esta enseñanza de esta mañana. Bendigas nuestra vida y nuestro corazón. Gracias porque tú nos liberas, tú nos libertaste. Gracias, Señor, porque tú rompes las cadenas, Señor. Cristo rompe las cadenas y nos da libertad, nos da seguridad. Gracias porque tú eres bueno. Te pido que bendigas, Señor amado, a cada uno de tus hijos que están aquí. Usa mis labios, usa mi vida, unge mi ser, para compartir con tu pueblo lo que tú quieres. Te pido que me ayudes, Señor amado, Señor, me ayudes a hablar de manera sencilla y clara, que cada uno de mis hermanos que están aquí pueda entender estos principios. Te pedimos por los que vienen en camino, que tú, Señor, los traigas con bien y apresures sus pasos, y que nos enseñes lo que tú quieres en esta mañana. Háblanos, Dios, te amamos, te adoramos, te bendecimos y te reconocemos, Dios, como el Dios Todopoderoso. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hacer una introducción, vamos a unir la enseñanza de ahorita con la predicación del mediodía. Si dice, aquí el tema de ahorita es los 3 tiempos de la salvación. Sí, la palabra librar, estamos celebrando, ¿verdad?, la independencia de México. Vino una libertad social, pero dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero aquí dice, el cual nos libró. 3 tiempos de la salvación es el tema. La salvación tiene 3 tiempos, amén. Sí, necesitamos entenderlo y este texto está muy claro. La palabra librar, la palabra salvar significa librar y librar significa salvar. Entonces dice, el cual nos libró, amén. ¿Tiempo qué? Pasado, el cual nos libra de tanta muerte. ¿De qué nos libra? De tanta muerte. Y el cual también nos ¿qué? En el cual esperamos que aún nos ¿qué? Librará. ¿Sí, hermanos? Entonces son los 3 tiempos de salvación. Libró pasado, libra presente, continuo y librará futuro. Entonces hay 3 tiempos de la salvación. Libró. Vamos, Efesios 2, 8 y 9. Si lo ve, el cual nos libró. La segunda es libra de tanta muerte. Téngalo presente. ¿De qué nos libra? De tanta muerte. Ok, entonces Efesios 2, 8 y 9. Vamos. Vamos a usar la Biblia, así que es estudio. Así que vamos a usar nuestra Biblia. Efesios 2, 8 y 9, un texto muy conocido. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. ¿Dónde nos libró el Señor? En la cruz. Amén. ¿Y en qué momento? Cuando le aceptamos como Salvador. ¿Sí, hermanos? Nos libró. Vamos a ir un poquito más atrás en la enseñanza. Todos los seres humanos tenemos un corazón
engañoso dice la palabra, ¿y qué? Y perverso, más que todas las cosas. Y en este corazón, no estoy hablando del corazón de músculo y sangre, sino nuestro corazón espiritual. Sí, hay un vacío que solo Dios puede llenar. Amén. Y este corazón viejo está lleno de ¿qué? De pecado. Nacemos, dice el Salmo, en pecado me concibió mi madre. En mediodía vamos a estudiar algunas citas. Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 3. Entonces, hermanos, este corazón viejo, la Biblia le llama viejo corazón, está lleno de ¿qué? De pecado. Pero cuando yo acepto a Cristo, todos hemos recibido a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. A través de una oración, en ese momento somos ¿qué? Salvos. Y entonces Él crea un nuevo corazón. Entonces hay una lucha entre el corazón viejo y el corazón nuevo. El corazón viejo no quiere orar, el corazón viejo quiere ver la novela, el corazón viejo no quiere levantarse temprano para venir a la casa de Dios, el corazón viejo no quiere cambiar, no quiere perdonar, quiere salirse con la suya. El nuevo corazón quiere perdonar, quiere buscar a Dios, necesita leer la palabra. Entonces, conforme el corazón nuevo ora, busca a Dios, crece. Dice Juan 3:30, a Él le conviene crecer, mas a mí me conviene ¿qué? Menguar. Entonces, cuando oro, cuando leo la palabra, Cristo en mí va creciendo y el corazón viejo va decreciendo. Entonces, eso es en relación al primer tiempo de la salvación. Dice, nos libró. Acepto a Cristo como mi Salvador y Él me libró en la cruz del Calvario. Él dio la salvación para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero en el momento que le aceptamos, en ese momento somos salvos. Él dejó, dice Juan 3:16, para que todo aquel, y todo aquel incluye a todo el que quiere. Pero el detalle es que no todos quieren, no todos aceptan, no todos reciben, no todos se arrepienten. Pero aquel que acepta y se arrepiente, recibe la salvación. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es el primer tiempo de la salvación. Nos libró en la cruz, le aceptamos como Salvador. Él nos libra del infierno. Ahorita vamos a ver un esquema en la cruz del Calvario. Cuando le acepto como Salvador, el día que le acepté, en ese día me libró del infierno. Amén. ¿Puedo alabar a Dios? ¿Cuántos ya no vamos al infierno por fe? Y no vamos al infierno porque seamos buenos, ¿verdad? Porque luego se le enseña de manera equivocada a los niños en relación a la iglesia tradicional, ¿verdad? Que enseña eso, que si te portas bien te vas a ir al cielo. Sí, la Biblia no enseña que si te portas bien te vas a ir al cielo. La Biblia enseña, si te arrepientes, te vas a ir al cielo. Si aceptas a Cristo como Salvador, te vas a ir al cielo. Pero dice la palabra que no hay justo, ¿qué? Ni uno. No hay quien haga, ¿qué? Lo bueno. Entonces, nos libra. Hay otro texto, vamos a Marcos 16. Hay algunos hermanos que dicen que no, que necesitamos bautizarnos para salvarnos. Marcos 16. Pero necesitamos entenderlo, amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Dice que nos libra de ¿qué? Nos libró en la cruz, nos libró cuando le aceptamos como Salvador. Nos libra de tanta muerte, dice. Dice, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Entonces hay una salvación en el bautismo. Amén. Pero no se refiere a la salvación del infierno. Porque, por ejemplo, el malhechor en la cruz, cuando está muriendo en la cruz, él no tuvo la oportunidad de bautizarse y se salvó. El Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermano, él no se bautizó, pero fue salvo. Pero dice que Él nos libra diariamente ¿de qué? ¿Nos libra de qué dice la Biblia? ¿De tanta qué? Muerte. Vamos a ver eso.
nos libra de la muerte y nos librará. Vamos a Mateo 24 y vamos a ver el proceso. Mateo 24, versículo 13, un texto también. Por ejemplo, algunos grupos, testigos de Jehová, usan ese texto para decir que no puede ser salvo. Mateo 24, 13. Dice, Mateo 24, 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, nos librará. Amén, el que perseverare hasta el fin. Entonces aquí encontramos tres tiempos de la salvación. Algunos dicen que no puedes ser salvo hasta que te mueres, porque el que perseverare hasta el fin será salvo. Otros dicen que para salvarte necesitas bautizarte, pero el malhechor no se bautizó. Y otros dicen que cuando aceptas a Cristo ya eres salvo para siempre y que no pierdes la salvación y que puedes hacer lo que quieras y no pierdes la salvación. Entonces necesitamos entender los tres tiempos, hermano. Él nos libró en la cruz cuando le aceptamos. Él nos libra de muerte diariamente y Él nos librará si perseveramos. Nos librará tiene que ver con Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 3 y ahorita ya vamos a explicar. Estoy poniendo las bases. Filipenses 3, los últimos versículos. Dice versículo 20-21, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces nos libró en la cruz cuando le aceptamos como Salvador, nos libra diariamente, dice Pablo, cada día muero. Y dice, nos librará cuando venga la resurrección, cuando suene la trompeta en aquel día final. Amén. Bueno, ahora vamos a estudiar el esquema para entender. Entonces, los tres tiempos de la salvación tienen que ver con el tabernáculo. Tenemos el tabernáculo, que es un diagrama de estudio. Sí, hermano, es este mapa. No lo adoramos, sino es un diagrama de estudio, un mapa que nos enseña cómo crecer en la estatura del varón perfecto, Efesios 4:13. Y vamos a ir, no vamos a ir a esa cita ahorita, vamos a ir al final. Entonces, ahí nos habla de varios lugares cuando el tabernáculo tenía el altar de sacrificios, que era donde se derramaba la sangre de los corderos y después caía fuego del cielo. Después había una fuente, esto se le llama el atrio. Después teníamos el lugar santo, donde tenemos el altar de la oración, el candelero con 66 figuras, que nos habla de los 66 libros de la Biblia, la mesa de los panes. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Y después tenemos el lugar santísimo, donde está el arca y el propiciatorio. Jesucristo dice, Efesios 1:20, yo soy la cabeza, ¿verdad? Y Él me ha puesto como cabeza sobre todas las cosas, primeramente a la ¿qué? A la iglesia. Entonces tenemos el arca con el propiciatorio, con los querubines que se ven uno frente al otro. Amén. Bueno, aquí está el diagrama de los tres tiempos de la salvación que tenemos que ver. Entonces, en el altar de sacrificios, ¿de qué nos libra? Vamos a Romanos 6:23. Conforme vamos creciendo, somos librados, somos siendo salvados. Pero necesitamos entender de qué. Por eso, hermanos, seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos orando, seguimos buscando. Porque el Señor tiene un proceso para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, el Señor me libra de la pena por el pecado. Lo primero que es vencido es la pena
por el pecado. ¿Cuál es la pena por el pecado? Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero no solamente es morirnos, sino ¿qué significa muerte? Separación de Dios. ¿Y dónde el ser humano tiene una separación de Dios? Su alma en el infierno, ¿verdad? Dice, entonces, hermano, nos libra del infierno. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, es librado de la pena por el pecado. ¿Cuál es esa pena por el pecado? Ir al infierno. Ya no vamos al infierno. ¿Puede bendecir a Dios? Sí, hermano, por fe ya no vamos al infierno. Y esa es la primera victoria gloriosa que el Señor Jesús hace. El día de ayer hubo gente gritando, hubo gente diciendo porque la independencia de México, etcétera. Si lo estudiamos, realmente esa liberación fue una cuestión política, ¿verdad? Porque realmente los criollos no querían libertar a México de España, sino o libertar de la esclavitud, sino ellos querían quedarse con el poder. Pero pasaron muchas cosas. Entonces, hermanos, pero una verdadera libertad la recibimos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando recibimos a Jesús, hermano, usted y yo nacemos como pecadores, lo vamos a ver al rato, y vamos al infierno. Amén. ¿Por ser qué? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y somos pecadores, ¿por qué, hermano? Por herencia y por hechos. Cuando nosotros hablamos del pecado, hermano, hay gente que dice, no, pero si yo me porto bien. Yo, por ejemplo, decía eso. ¿Yo de qué me tengo que arrepentir si yo no he pecado? Yo no me he drogado, yo no he fumado, yo ni novia tengo. Decía cuando me hablaron de Jesús. Yo decía, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pero hay que entender que hay tres pecados. Pecados por comisión. Los pecados que tú cometes. ¿Está bien? Los pecados que haces. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que emborracharse es pecado, el adulterio es pecado, robar es pecado, etc. Los pecados por omisión. Dice Santiago, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y ¿qué? No lo hace. Si es lo que no haces. Sí, hermano, y ahí caía yo, porque parte del pecado es la incredulidad. No creer es pecado, hermano. Es que no hago nada malo. Ok, pero no crees. Dice que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan, pero no por eso ¿qué? Se salvan. Entonces, hermanos, no creer es pecado. Y yo no creía. ¿Sí? Y número 3, hay pecados de ignorancia. No sabemos qué es pecado, pero al final de cuentas ofende la ley de Dios. Entonces, hermano, por cualquiera de estos pecados, lo que haces, lo que no haces o aún lo que ignoras, cuando usted, por ejemplo, nosotros llegamos a Monterrey, aquí hay una ley que en ciertas avenidas o calles debes de correr lo máximo es a 30. ¿Sí? Nosotros estábamos recién llegados aquí, llegamos en la semana, nos hicieron el favor de traernos y al siguiente domingo nos vinimos solos aquí a la iglesia y pasamos una joroba, dirían ustedes. Bajamos el puente y veíamos que bajando el puente iban bien despacitos los carros. Y dijo, esos van bien lentos. ¿Por qué van bien lentos? Y nosotros bajamos bien rápido y abajo estaba el tránsito. Y le decimos, es que no sabíamos qué era. No, pues aquí dice, y nos multó. Nos estrenó al primer domingo, a la semana nos estrenaron. Entonces, bueno, pagamos rápido y fue 50%, etcétera. Pero no por mi ignorancia me perdonaron la multa. Entonces dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La pena por el pecado es muerte. La pena por el pecado es irme al infierno, hermano. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos? Yo por ser pecador, aunque soy pastor, aunque renuncié a mis estudios, renuncié a mi familia, renuncié a mi casa, a mi tierra, me vine a servir a Dios. Hemos estado en muchos lugares, hemos hecho tantas cosas, pero
A pesar de eso, yo lo que merezco es irme al infierno, porque yo no me puedo ganar el cielo, yo no puedo comprarlo. Mis obras, el ser pastor, el servir a Dios, el hacer lo que tenga que hacer, no me compra el cielo. Yo merezco irme al infierno. Como pastor, por ser pecador, merezco, por haber nacido pecador y por tener pecado en mi vida, merezco irme al infierno, hermano. Eso es lo que yo merezco. Pero la misericordia, la gracia de Dios, la misericordia de Dios me quita lo que merezco. ¿Qué es lo que merezco, hermano? Irme al infierno, y me da lo que no merezco. Su gracia me da lo que no merezco. ¿Qué me da? La salvación. Me da el perdón. Dice, mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, eso no se gana. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Estamos en un texto, Romanos 6:23. La paga del pecado. ¿Cuál es mi paga? ¿Qué merezco por ser pecador? Irme al infierno, aunque soy pastor. ¿Sí, hermano? Sí, gracias a Dios se escucha en internet, en Estados Unidos, en varios lugares, etcétera. Las predicaciones, sirvo a Dios. Pero si yo viniera y quisiera, me presentara sin Cristo delante de Él, me voy al infierno, hermano. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, el primer tiempo de la salvación, que tiene que ver, que Él nos libró, tiene que ver con la pena por el pecado. Él nos libra del infierno, ya no vamos al infierno. El segundo tiempo de la salvación, mira, hermano, ¿ha conocido a cristianos que van a la iglesia? ¿Van a la clase? ¿Tú, Fanny? ¿Van a la clase? El niño sí, pero que ella se quede aquí. Ah, ok. ¿Han conocido a cristianos que se portan mal? ¿Sí? Pero oye, si ya aceptó a Cristo, si danza en la iglesia, aplaude, a veces canta ahí enfrente, eso está más difícil. ¿Ha conocido a alguno? ¿Sí, hermano? ¿Algún cristiano chismoso? ¿Mentiroso? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Oye, pero pues si ya es salvo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el bautismo, hermano, por eso nos bautizamos. Dice que el que se bautiza será ¿qué? Salvo, pero ¿salvo de qué? Del poder del pecado. Cuando una persona acepta a Cristo, ya no va al infierno, hermano. Es librado de la pena por el pecado, pero el poder del pecado sigue afectando su vida. De tal manera que la persona que aceptó a Cristo sigue pecando. Y esa es la frustración más grande que tiene una persona cuando no entiende esto. Si ya acepté a Cristo, ya leo la Biblia, hasta me compré la grandota de letra gigante. ¿Sí? Leo la Biblia, asisto, ya doy mis diezmos, ofrendo, llego temprano, oro, hago todo, pero todavía me enojo. ¿Alguien se enoja? Pero todavía tengo esto, pero todavía tengo aquello, pero todavía tengo malos pensamientos, pero todavía tengo malos sentimientos, pero todavía azoto las cosas, todavía se te salen unas culebras por ahí. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque el poder del pecado sigue teniendo potestad sobre la persona. Pero dice, el que se bautizare, el que creyere y se bautizare será salvo. ¿De qué, hermano? Del poder del pecado. Vamos a Romanos capítulo 6. Leímos el 23, ahora vamos a leer del 1 en adelante. Del 1 en adelante. Del 1 al 6. Romanos 6 del 1 al 6. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Y hay algunos así que dicen, no, yo ya soy salvo, yo ya no voy al infierno, no importa, si el sábado me voy a emborrachar, el domingo me arrepiento. O había una iglesia allá en Tampico,
Arriba estaba la iglesia y abajo estaba el antro. Entonces los jóvenes iban a la iglesia en la tarde al culto, cantaban, alababan a Dios y terminando el culto se bajaban al antro. ¿Sí? Pues al fin ya soy salvo, o sea, ya acepté a Cristo y el domingo me arrepiento. Pero la Biblia dice, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca, pregunta Pablo. Y él mismo contesta en el 2, en ninguna manera, hermano. En ninguna manera. ¿Sí, amén? Voltea y dile al que está a tu lado, en ninguna manera, hermano. En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿se acuerdan que les dije del viejo hombre? Que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí lo leyó? Entonces, hermano, qué triste es que una persona que ya aceptó a Cristo siga sirviendo al pecado. Ahora, puede ser, bueno, es nuevo, aceptó a Cristo el domingo pasado y luego cuando le comparto a alguien de salvación le digo, mira, la transformación de tu vida no es de la noche a la mañana. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Se siembra una semilla, se va regando y va creciendo hasta que un día da fruto. Así la transformación del ser humano es progresiva, vas cambiando. Pero qué triste es, o sea, le digo a una persona así de una semana que aceptó a Cristo, pero ¿qué pasa cuando una persona de 40 años sigue sirviendo al pecado? Hace 40 años aceptó a Cristo. Hace 40 años aceptó a Jesús y sigue sirviendo al pecado. No se puede, no se debe, hermano. Porque tenemos el poder, por eso te bautizas. Aceptas a Cristo y recibes el bautismo, que es el tercer escalón. ¿Para qué? Para que a través del nombre de Jesús recibas el poder para vencer el pecado. Si una persona peca es porque quiere. Si ya después de bautizado peca es porque quiere, porque a través del bautismo recibe el poder para ya no pecar. ¿Sí, hermano? Cuando aceptas a Cristo te libra del infierno, pero el pecado sigue influyendo en la persona. Ahora, el poder del pecado se vence cuando te bautizas. Por eso dice en el segundo tiempo de la salvación, nos libra de tanta muerte. ¿De la muerte de qué? Del pecado diario. Porque cuando tú pecas diariamente, todos los días tienes que venir al Señor y entregarle tu pecado diario. Sí, hermano, ¿quién pecó ayer? ¿Quién pecó hace una semana? ¿Quién pecó hace un mes? ¿Quién pecó ayer? ¿Quién pecó en esta mañana antes de venir al culto? Y hablamos, no hermano, no estamos hablando de pecados escandalosos. Estamos hablando de los pecados universales, los pecados de carácter. Hay pecados morales, inmorales, ¿va? Adulterio, fornicación, robo, etcétera. Pero dice la palabra en Efesios, esas cosas ya entre ustedes ni se deben de nombrar. Pero hay pecados de carácter. ¿Quién se enoja? ¿Quién tiene un poquito de orgullo? A ver, levante la mano el que es humilde. Ah, bueno, entonces todos somos orgullosos. Si levantas la mano ya perdiste la humildad. ¿Sí? Entonces tienes que vencer el poder del pecado y para eso recibes el bautismo. Amén. Para que el bautismo te ayude a vencer el poder del pecado que el pecado ejerce en tu vida. Ahora hay que entender, una vez hablaba un hermano y es cierto,
no todos tienen la misma tentación. Una persona pueden dejar dinero así, y le pasa a una persona y lo ve y no siente nada. Pero otro pasa y siente la tentación de agarrarlo y llevárselo. Es que ese pecado ha crecido dentro de él. Hay unos que pueden estar en el hotel y tener el control ahí y no pasa nada. Se meten el control de la tele, pantalla o lo que sea. Y hay otros que su tentación es el control, hermano. Lo que van a ver. Entonces cada quien, tú puedes juzgar al otro. Ay, ¿cómo pudo agarrar el dinero? Bueno, ¿y tú cómo agarras el control? ¿Qué ves? Y otros lo tienen en la palma de su mano. ¿Se me entendió? Sí. Iniquidad, dedos de iniquidad. ¿Se acuerda que lo vimos? El celular. Entonces, hermano, el poder del pecado. Me voy a apurar porque quiero llegar a otra cosa. Entonces, en el lugar santo se vence la presencia del pecado. Por eso necesitamos crecer. Y aquí se entra para entrar al lugar santo se entra con separación. Amén. ¿Se entra con qué? Con separación. Hermana, si donde está ocupado están trabajando, entonces puede recogerla así. Y ponemos sillas atrás, que se llene adelante. Ok, presencia del pecado. Vamos a Romanos 7. Se da cuenta que casi todas las citas están en Romanos. Romanos 7:17. Ese texto está muy bueno. Antes de leerlo, Romanos 7, antes de leerlo, hermano, póngame atención aquí. ¿Me ve tantito? Ok, Romanos 7, antes de leerlo. Una pregunta, ¿quién era el apóstol Pablo? Un siervo de Dios. Cuando escribe el libro de Romanos, él es un siervo de Dios, que Dios lo ha usado para resucitar muertos. Que lo ha usado Dios para liberar endemoniados. Que Dios lo ha usado, hermano, para levantar iglesias. Ya para ese momento se había levantado las iglesias de Éfeso, de Filipo, Filipenses, Colosenses, todos esos lugares ya estaban levantados y conocían a Pablo. Él ya había ido a predicar ahí, ya había resucitado a Eutico, ya había liberado a la pitonisa, ¿sí? Y gente, ¿verdad? Pero Pablo en Romanos 7, vamos a leerlo, dice 17, de manera que ya no obro yo aquello. Vamos a leer desde el 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. ¿Alguien se ha sentido así? Vamos a leer desde el 14 para leer el contexto. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Quién está hablando? Pablo. Vendido a sujeción del pecado. ¿Quién está hablando? Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. ¿Quién está hablando? Pablo, hermano. ¿Se parece a alguien? ¿Se parece a alguien? ¿Le recuerda a alguien? Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Está hablando Pablo, hermano. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. ¿Se parece a alguien? Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Si Pablo, hermano, habiendo sido usado por Dios para resucitar muertos, liberar endemoniados, sanar personas, levantar iglesias, predicar como predicaba, etcétera, etcétera, dice que hace lo que no quiere y que lo que obra en él es el pecado que mora en él. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no tenemos pecado? Porque dice primera de Juan, dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pablo lo está diciendo. Miserable hombre de mí. ¿Alguna vez se ha sentido miserable? Si usted está buscando a Dios, hermanos, en ocasiones nos sentimos miserables al darnos cuenta de lo que la carne, el pecado que mora en nosotros. Si usted no busca a Dios, hermanos, si usted no le echa ganas, pues no, pastor, yo nunca he pasado por eso. Pues no, tú le das gusto a tu carne, tú haces lo que quieres. Pero cuando tienes esa lucha interna para no agradar tu carne, sino agradar a Dios, llega un punto en que te sientes miserable. Y él levanta su voz con un clamor: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta muerte? Y él mismo se contesta con un grito de victoria, con un grito de gozo en el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él se responde: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién? Y él da un grito de victoria: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley ¿de qué? Del pecado. Entonces, hermano, hay algo que se llama la presencia del pecado. Una cosa es el poder del pecado. Cuando tienes pecados escandalosos, cuando lo que haces, hermano, afecta a los demás, cuando tu pecado, hermano, ofende a Dios. Siempre el pecado ofende a Dios, pero también ofende a los demás. Lastima a lo que amas. Cuando tú pecas, lastimas lo que más amas, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otra cosa que se llama presencia del pecado, cuando el pecado es más sutil, cuando el pecado no se ve, cuando el pecado, hermano, los demás no saben lo que estás pensando, pero tú lo tienes adentro. ¿Sí? Hay dos ejemplos en la Biblia. Uno es Job, nuestro hermano Job. ¿Se acuerda? Dice la palabra, lo compartió la hermana Anita el domingo pasado. Job, Dios dice de Job que era ¿qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios habla de Job como perfecto, perfecto. Y aprendimos que esa palabra perfecto significa maduro o perfecto en su nivel. Y aprendimos que un bebé es perfecto cuando tiene todos sus miembros, todo su cuerpo, pero no es maduro. Amén. Tú eres perfecto porque tú tienes dos ojos, tienes dos oídos, tu cuerpo está perfecto, aunque a veces no lo aceptas. Pero si te faltara, si no vieras, si no escuchas o alguna cosa, sería otra situación personal. Pero Dios crea un cuerpo perfecto. Cuando se estudia, por ejemplo, los que estudian medicina y todo eso, ven el cuerpo hay un libro de Ogmandino que se llama El milagro más grande del mundo, y el milagro más grande del mundo es nuestro cuerpo. En ese libro habla de eso. Entonces, hermano, Job era perfecto hasta su nivel, y ahorita al final quiero hablar de eso, a ver si me lo recuerdan. Pero se encontró dentro de él, había una semilla de ¿qué, hermano? ¿De qué? Era semilla, hermano, de orgullo. Y Dios quiere, les he comentado en otras ocasiones, Dios no pide poco, pero tampoco pide mucho. Dios pide todo. Todo. Y les he comentado en otras predicaciones, ¿sí? Si tuviera un vaso de agua puro de manantial del Topo Chico, el vaso de agua, y les digo, este vaso de agua es 99% agua de manantial del Topo Chico, purificada. Pero tiene un 1% de agua de drenaje, de cañería. Un 1% de agua de cañería. ¿Te lo tomarías? Una vez lo prediqué en un lugar y me dice una hermana:
Pues ya estando, pastor. Si no hay de otra, pues ya estando. Y le digo, bueno, si en lugar de agua de cañería tuviera un 1% de cianuro, de veneno, ¿te lo tomarías? Y entonces dice, no, no, ahí sí dijo, no, pastor, no. Y le digo, bueno, si tú y yo somos pecadores y no aceptamos un 99% de algo puro con 1% de algo corrompido, ¿por qué le quieres dar a Dios menos que eso? Dios quiere el 100%. ¿Puedes alabar a Dios? Dios quiere el 100%. Y entonces Job no estaba al 100%. ¿Había una semilla de qué? Y entonces viene el enemigo y mete su ataque y no le llega, ¿verdad? Toca a su familia, toca a sus hijos y no llega. Viene el enemigo otra vez y toca su cuerpo y no le llega. Pero lo que no logró hacer, llega su mujer, se acuerda y le dice, maldice a Dios, y no le llega. Pero lo que no logró su mujer, lo que no logró el diablo, lograron sus amigos. Y entonces le dice, Job, creemos que tienes un pecado oculto, Job, hiciste algo malo y se lo has escondido a Dios. Y entonces brinca Job, le llegan al orgullo. Y entonces por casi 40 capítulos, hermano, él se pone a alegar y a defenderse. ¿Quién pudiera hablar con Dios para debatir con él y decirle a Dios su causa? Y Dios le responde y le dice, ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Y dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Y dónde estabas tú cuando hice esto? Y Job, hermano, siendo un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque había presencia de pecado en su corazón. Tal vez alguien ya no evidencia el pecado, ya los demás no lo ven. Ay, qué santo es ese hermano, qué santa es esa hermana. Wow, sí, pero sabemos que en nuestro ser interno hay una lucha todavía, hermano. ¿Cuántos se enojan? Y les decía, es como una cebolla, ¿verdad? Le vas quitando capas. Ya no avientas la silla, ya no rompes la pared. Sí, hermano, ya no dices malas palabras, pero te enojas. Sí, hermano, te enojas con los, ya no les contestas, pero por dentro te enojas. Sí, hermano. Y sabemos que dentro de nosotros hay algo y el Señor quiere todo. Por eso es necesario crecer. Dice que Él nos libra. Nos libró en la cruz, pero nos libra, bendito sea su nombre. Él nos libra del poder del pecado para que ya no sirvas al pecado, pero también nos libra de la presencia del pecado para que sea santo. Otro ejemplo de lo mismo. ¿Sí me lo estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Otro ejemplo. Este era orgullo. ¿Se acuerdan del rey David? David. ¿Qué semilla tenía en su corazón? Esa sí era escandalosa, ¿no? Adulterio. ¿Sí, hermano? Y el Señor permitió que Urías seteó toda la situación para llegarle al qué. Y entonces la semilla que brotó e hizo un desastre, que afectó a sus 4 hijos, afectó a su familia y todo eso, porque tenía la semilla. ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Puede alabar a Dios? Cuando uno entiende esto, hermano, uno entonces ya no puede juzgar, porque ¿qué crees? Así como aquel cayó en adulterio, yo puedo caer en adulterio, cualquiera puede caer en adulterio. Mientras tengas la semilla, necesitas pedirle al Señor que quite la presencia del pecado. Bendito sea el nombre del Señor, para que no haya ni semilla. Porque mientras tengas la semilla en tu corazón, esa semilla puede brotar. ¿Sí me escuchó? ¿Cuáles semillas brotan, hermano? Depende del ambiente en donde vivas. Si vives en una familia de orgullosos, pues
ahí va a estar el fruto del orgullo. Si vives en una familia de ladrones, vas a robar. Si vives en una familia de borrachos, vas a tener la semilla del fruto de borracho. ¿Sí me escuchó? Sí, hermano. Lo heredamos de los padres, pero nuestras decisiones hacen que se desarrolle y el ambiente en donde vivimos. Todos tenemos, por ejemplo, hay gente que critica a los homosexuales. Ay, pecado. Sí, pero tú tienes la semilla. Y si hubieras vivido lo que él vivió, tal vez tú serías un homosexual o una lesbiana. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos guardó. Pero eso no nos quita la responsabilidad de trabajar con la semilla. Juzgamos duramente, no, cayó en adulterio, pecador, sí. Pero si tú estuvieras en una situación similar o en una misma tentación, tú también caerías. ¿Sí, hermano? Dice la palabra, mira y qué, y juzga. Mira y critica, ¿verdad que dice la palabra? Mira y juzga, mira y critica, mira y condena, así dice. Dice, mira y no caigas. Porque la semilla la tienes y mientras no trabajes con la semilla, se va a desarrollar. Cuando yo me arrepiento de algo, poníamos los árboles, estoy repitiendo del fruto, pero tengo que ir a la raíz para que el Señor corte eso. Amén. Amén. Si el hermano dice, recordando una predicación de la hermana Gis, cuando dice la hermana, a mí Dios lo que me ha guardado es que yo pido por el pecado del otro. Cuando yo pido por el pecado del otro, estoy pidiendo por el mío. El Señor, estoy diciendo, Señor, limpia aquel de ese pecado. El Señor me está limpiando también a mí. En lugar de juzgar, de señalar, de criticar, Señor, limpia, perdona ese borracho, cambia esa borrachera y ayúdame a mí a no caer en eso. Quita la semilla. ¿Puede bendecir a Dios? Porque las semillas están, ¿cómo se le llama eso? Presencia del pecado. Y el problema está latente, hermano. Mira, el poder del pecado es evidente. ¿Sí me escuchaste? Vemos a alguien y por lo regular, conforme lo vamos conociendo, no, ese hermano es mentiroso, ese hermano es chismosillo, esa hermana no paga. ¿Me explico? O sea, hay cosas evidentes, pero de repente nos damos cuenta de cosas que gente no tenía, no mostraba y de repente le brotó. ¡Bum! Oye, ¿qué le pasó? Si nunca fue noviero. Si de jovencito nunca anduvo con muchachas, se casó y ahora ya engaña a su mujer con varias. ¿Qué le pasó? Pues tenía la semilla latente. Nunca trabajó con la semilla que tenía en su corazón y brotó, así como le brotó a David, así como le brotó a Job y así como le brotó a varios en la palabra, hermano. Tú no puedes confiar y decir, es que yo no. No digas no, mejor clama la sangre, dile al Señor, líbrame de la presencia de ese pecado. En lugar de juzgar y atacar, líbrame de caer en eso. ¿Sí me explico del proceso? ¿Puedo alabar a Dios? Ayúdeme. Alabe a Dios. Entonces, hermano, el Señor quiere no solamente, regreso al esquema. El Señor vence la pena por el pecado en el infierno. El Señor te ama. ¿El Señor te ama? ¿El Señor te ama como eres? Sí, en un sentido te ama como eres, pero te ama tanto que no te quiere dejar así. Porque sabe que así como somos, lastimamos a nuestros seres queridos, lastimamos a los demás, pecamos, y entonces Él vence el poder del pecado a través del bautismo. Y en el lugar santo, hermano, cuando a través de la palabra, de la oración, a través de la santidad, de la separación, bendito sea su santo nombre, Él vence la presencia del pecado en mí. Decía un pastor en un lugar, se me olvida pecar, ya no peco, ya no hay. De repente eso que había, ya no lo siento, ya no lo tengo, ya lo entregué. La sangre de Jesús ya lo limpió. Y limpió hasta las semillas.
¿Puede bendecir a Dios? Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Ahora, el lugar santísimo vence todo con P, ¿verdad? El propósito. Yo ya termino del pecado. Entonces se da cuenta, Él nos libra, Él nos libró del infierno, Él nos libra del poder del pecado, Él nos libra de la presencia del pecado y Él nos librará del propósito del pecado. Regreso, ¿se acuerdan? Segunda de Corintios 1:10, Él nos libró de la pena por el pecado, ya no voy al infierno. Nos libra hoy, nos libra de tanta muerte por el poder del pecado, nos libra de la presencia del pecado hoy. No importa cuánto tiempo tengas en el camino, cuántos años tengas de conocer, el Señor te sigue librando hoy de algo. Amén. Y nos librará del propósito del pecado. ¿Cuál es el propósito del pecado? La palabra pecado significa errar el blanco. ¿Y cuál es el blanco? ¿Cuál es la meta? Errar la meta, errar el blanco. Que no lleguemos. Efesios 4:13, vamos. Y ahí lo voy a unir con algo que voy a explicar al rato. ¿Puede bendecir a Dios? Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos. ¿Sí lo tiene? Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de ¿qué? De Cristo. ¿Puede bendecir a Dios? Entonces vencemos el propósito del pecado. ¿Cuál es el propósito del pecado? Que no llegues a la estatura del varón perfecto, que no llegues a ser la esposa del Cordero, que no llegues a la nueva Jerusalén, que no te vayas en el rapto, hermano. Ese es el propósito del pecado. Ok, mira, me imagino al diablo diciendo, ok, ya no te puedo llevar conmigo al infierno, pero puedo evitar que llegues a la nueva Jerusalén. ¿Sí me escuchaste? ¿Sí? ¿Cuántos ya no van al infierno? Alabe a Dios. Bendiga a Dios porque ya no vamos al infierno. Ok, ya no vamos al infierno, ok. Pero el enemigo está empecinado, decidido, ok, ya no te puedes ir al infierno. Porque el infierno es para el diablo y sus ángeles y los que lo sigan. Ok, ya no te vas a condenar conmigo en el infierno, pero te voy a evitar que llegues a la nueva Jerusalén. Te voy a evitar que llegues a la estatura del varón perfecto. El propósito del pecado sembrado en nosotros, hermano, es errar el blanco. Es que no llegues a la estatura del varón perfecto. Es que no se cumpla el propósito de Dios. Pero cuando tú llegas a la estatura del varón perfecto, cuando tú llegas al lugar santísimo, se rompe el propósito del pecado. Amén. Y ahí voy a agregar algunas cosas. Unos dirán, para algunos es repaso porque lo he enseñado creo como... Con esta es la tercera o cuarta vez. Ok. ¿Está claro? ¿Puede alabar a Dios? ¿Puedo agregar una cosa más? Romanos, algo que aprendí ayer. Romanos 8:37. Estoy escuchando al hermano Luisito García Santillán que está dando unas clases por internet. Y me cayeron varios 20 ahí, como 3 o 4. Romanos 8:37, les dije. Diga el nombre de Dios. Lo voy a mencionar y lo vemos al rato. Romanos 8:37. ¿Qué dice? Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Okay? Cuando sea el rapto, hermano, toda la iglesia se va a ir en el rapto. ¿Quiénes se van a ir en el rapto? Y hemos aprendido que hay vencedores al 30%, que son los del atrio. Vencedores al 60%, o sea, no se va a ir solamente los vencedores del 100, hermano. ¿Sí me escuchó? Al rato explico más, pero ahorita lo voy a unir. Hay vencedores del 30% que se van a ir. Vivieron hasta donde entendieron. Pero si tú entiendes más, al que más se le da, más se le demanda. Hay quienes
Vencen al 60%, pero hay más que vencedores que son los que llegan al 100. ¿Se me escuchó? Y esa es la esposa. Dice, porque dice, antes de todas estas cosas hacemos más que vencer. La palabra más que vencer, hermano, más que vencedor, porque lo cantamos, ¿verdad? Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me has hecho más que vencedor. Pero ¿qué crees, hermano? Una cosa es vencedor, y eso lo vamos a ver al rato. Tengo las palabras en hebreo y en griego, perdón, vencedor y más que vencedor. ¿Puede bendecir a Dios? Para terminar, más que el que, a ver, déjeme ponérselo. Alabe a Dios. El que está al 30% es vencedor al 30%. El que está al 60% es vencedor al 60%. Pero el que está al 100% es más que vencedor. ¿Qué significa más que vencedor? Para terminar con la clase y ya nos vamos a la alabanza. Pase Elías, por favor, pasen los músicos. Vencedor es vencer, y hay una palabra en griego, nikao, significa conquistar, ganar victoria, vencer sus pasiones. Más que vencedor significa vencer doble. Vencer doble. Vencer dos veces, hermano. Más que vencedor significa vencer doble. Significa vencer dos veces. Amén. Significa ganar una batalla insuperable. ¿Tú qué eres? ¿Vencedor o más que vencedor? Bueno, yo pregunto, ¿qué quieres ser? ¿Vencedor o más que vencedor? ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Ok. ¿Cuántos son más que vencedores? ¿De veras? ¿Y por qué les enojan? ¿Y por qué les sale toda la carne? ¿Y por qué pecan? Ahora la pregunta es, más que vencedor es la meta, pero bueno, por lo menos eres vencedor a tu nivel, o ni siquiera a tu nivel eres vencedor. ¿Todavía haces lo que el pecado quiere? ¿Todavía vives de la vieja manera? ¿Todavía le das gusto a tu carne? Él nos libró, nos libra de tanta muerte, el cual también nos librará. Y nos librará no solo para que seamos vencedores, sino para que seamos más que vencedores. ¿Aprendió algo nuevo? Póngase de pie. Estudié ayer algunas cosas, pero no sé si al rato lo comparta, pero vamos a ver algo que al rato. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? ¿Cuántos necesitamos que el Señor nos ayude a ver? Vamos a orar unos minutos, hermanos, por los que llegaron tarde. Doble sus rodillas. Vence tu carne y ponte a orar. Tu viejo hombre dice que no ores. ¿A quién le vas a hacer caso? Doble tus rodillas unos minutos. No vamos a orar mucho tiempo, pero vamos a orar. Doble tus rodillas y dile al Señor, ayúdame a ser más que vencedor. Levanta tu voz. Señor, te doy gracias por la oportunidad. Él nos ayuda a vencer la pena por el pecado. Él venció la pena por el pecado en la cruz. Y Él nos ayuda a vencer el poder del pecado con su nombre en el bautismo. Y en el lugar santo Él vence la presencia del pecado en nosotros. Y cuando llegamos a la estatura del varón perfecto, Él vence
el propósito del pecado, que es cerrar el blanco. Porque el Señor no solo quiere que seas vencedor, sino quiere que seas más que vencedor. No solo quiere que venzas ahorita en el momento, sino que venzas completamente. Levanta tu voz. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dile al Señor con todo tu ser: dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Dile al Señor: no basta solo con cantar. Dile: Señor, ayúdame. No basta solo con decir. Dile: Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame. No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dile a tu carne, dile al Señor: dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dígale al Señor: no basta solo con soñar. Dile a tu carne: no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dile al Señor: dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida,
resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Señor amado, te doy gracias. Señor, levante su voz, Padre amado, en el nombre de Jesús. Dale vuelta a nuestra vieja naturaleza. Señor, gracias porque nos libraste de la pena, de la muerte que es el infierno, Señor, de la pena por el pecado que es el infierno. Líbranos del poder del pecado, líbranos del poder del pecado. Líbranos hoy del poder del pecado, líbranos hoy de la presencia del pecado. Líbranos, líbranos hoy, líbranos hoy. Con el poder de tu nombre, con el poder de tu palabra, con el poder de la oración, con el poder del Espíritu Santo. Líbranos hoy. Líbranos de la presencia del pecado. Líbranos. Y ayúdanos, Dios, a llegar a la estatura del varón perfecto. A ser más que vencedores. Dame tu vida para vencer el propósito del pecado. Que nos ayudes a llegar, a crecer, a ser la esposa del Cordero. Te amamos. Ayúdanos a no darte solo un 30, un 60%. Ayúdanos a darte al 100%. Te amamos. Bendice tu pueblo. Pon tu sangre en nuestra vida. Con tu sangre preciosa.